Muy buenas noches. ¿Cómo están en este momento? Agradecidos a Dios por la oportunidad que nos da poder reunirnos en este lugar. A todos ustedes, los que nos acompañen en este lugar, todos sean bienvenidos. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da poder venir a presentarnos delante de Él y poder estar en comunión con Él. También a ustedes, mis queridos amigos, quienes nos miran vía internet. Es increíble, pero tenemos una audiencia muy grande, un número de amigos y hermanos y familia quienes se reúnen o se unen con nosotros para adorar a Dios juntos. Así que a ustedes también les extendemos una cordial bienvenida. Siéntanse cómodos, conviertan sus hogares en una iglesia, así juntos podemos adorar a Dios en este momento. Como mencionaban al principio aquí, tenemos 3 noches o 2 noches en realidad de temas que vamos a hablar acerca del nacimiento de Jesús. Y el sábado en la mañana terminamos con otro tema. Así que tenemos un buen momento para compartir juntos aquí, para escuchar la palabra de Dios más que todo y para estar en comunión con Él. Es difícil o es imposible pasar por alto estas fechas porque ¿cuál es la palabra que más se menciona en el mes de diciembre? ¿Cuál es la palabra que más se menciona en el mes de diciembre? La Navidad, por supuesto. Y claro, la Biblia no habla acerca de una fecha especial, pero ¿es malo recordarlo? Claro que no, porque el mes de diciembre nos recuerda un evento muy especial y muy significativo, por supuesto, porque sin ese evento, pues no tendría ningún significado la vida del cristiano en este mundo. De hecho, sin ese evento, el nacimiento de Jesús, no habría cristianismo. Pablo nos diría, vana sería nuestra fe, ¿verdad? Así que gracias a Dios por ese gran evento es que cobra significado nuestra fe. Así podemos tener esperanza en un Dios maravilloso quien controla el universo y siempre está con nosotros. Así que, bien, vamos a ponernos de pie. Quiero invitarles a pedir la bendición de Dios sobre el estudio de su palabra en esta noche. Vamos a orar juntos y así podemos estudiar. Oremos. Amante Padre, gracias y muchas gracias por la oportunidad de estar una vez más en tu presencia. Pero Señor, antes de abrir tu palabra, queremos pedir tu dirección, tu bendición para el estudio de ella. Sin tu ayuda no podríamos comprender tu palabra, Señor. Limpia nuestros corazones de todo lo que pudiera apartarnos de ti, así estemos dispuestos a atesorar tus dichos en él. Así, Señor, capacítanos también para poner en práctica tu palabra. Ayúdanos a entenderla en este momento. Y gracias te damos por esta gran oportunidad. Y te queremos pedir para que a través del estudio de tu palabra en esta hora nos hables, Señor. ¿Qué es lo que quieres decirnos? ¿Cuál es tu mensaje que quieres darnos en esta hora? También bendice a nuestros amigos quienes nos acompañan en diferentes partes del mundo. Sé con cada uno de ellos, que tu presencia se manifieste en sus vidas, en sus hogares, donde estén reunidos. Y Señor, si hay alguien que tiene alguna petición especial que presentártela, Señor, respóndela de acuerdo a tu divina voluntad. Quédate pues con nosotros porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Muy bien, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 2. Vamos a leer una gran parte de este capítulo. De hecho,
Las 3 meditaciones que vamos a presentar las vamos a sacar del capítulo 2 de Mateo. Así que abran sus Biblias conmigo en el libro de Mateo, capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 1 y nos detendremos hasta el versículo 12. ¿Lo tenemos? Mateo 2, del 1 al 12. Lean conmigo, dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo vaya también y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. En este pasaje que hemos leído, mis queridos hermanos, nos revela el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Pero volvamos un poquito más atrás en la historia para recordar por qué fue necesario el nacimiento de Jesús. Como ustedes saben, todo comenzó ¿dónde? En el Edén. Dios originalmente creó a la primera pareja con el propósito de que vivieran para siempre. Nunca fue parte de su plan para la vida de ellos morir. Sabemos que para entonces ya existía un enemigo que venía ¿de dónde? Del cielo, llamado Lucifer, pero más después se convirtió en Satanás, en diablo, y de ahí lleva muchos otros nombres. Entonces, tentó a nuestros primeros padres, consiguió hacerlos caer en el pecado, pecaron y como consecuencia, entonces entró la muerte, entró el sufrimiento, entró el dolor, entró las tragedias y todo lo que nosotros vivimos, que nos entristece en este tiempo, fue o es la consecuencia del pecado. Pero la consecuencia más terrible del pecado no era en sí el morir, sino estar separados de la presencia de Dios eternamente. Entonces, de acuerdo a Apocalipsis 13:8, antes de que Dios crease a la humanidad, hizo un plan para rescatarlos en caso de que cayeran. Interesante. O sea que la caída de los seres humanos no fue para nada sorpresa para Dios. Ya tenía un plan en su agenda. Así que desde antes de crear el mundo, desde antes de crear a la primera pareja, ya se había ofrecido para rescatarlos en caso de que cayeran. Y fue exactamente lo que sucedió.
nuestros primeros padres cayeron, inmediatamente, ¿qué sucedió? La muerte, porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Pero no fue la muerte de nuestros primeros padres, sino la muerte de alguien más. ¿Quién murió? Bueno, de ahí dice que se sacrificó un cordero. La piel de ese cordero se usó entonces para vestir a nuestros primeros padres. Y ya más adelante, con el tiempo, sabemos que ese cordero representaba ¿a quién? A Jesús. Juan 1:29 nos dice, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, quien bautizó a Jesús, al ver a Jesús venir de lejos, señaló a él diciendo, he aquí el Cordero ¿de quién? De Dios, que quita el pecado del mundo. Así, en el capítulo 3, verso 15, aparece la primera profecía de que Jesús iba a venir a rescatarnos. Y más adelante, en número 24, 17, un hombre llamado Balaam, inspirado por Dios, escribió o dio una señal del nacimiento del Mesías y dijo, aparecerá estrella de Jacob. Y fue esa estrella que apareció en el oriente, la que vieron los magos quienes vivían lejos de Jerusalén, la que les indicó de que el Rey del universo había nacido. Ahora, todo el cielo, mis queridos hermanos, estaba esperando por este evento. Los ángeles estaban inquietos por anunciar el nacimiento del Salvador. Porque ¿a qué venía? El ángel que le anuncia el nacimiento de Jesús a María le dice, este es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lo llamarás también Jesús. ¿Y qué significa Jesús según el ángel de Mateo 1? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que, entonces aparece la estrella y estos que se dedicaban para estudiar las estrellas, los astros, les llamó la atención más cuando la estrella comenzó a moverse y comenzaron a seguirle. Y los llevó ¿a dónde? A Jerusalén. Ahora, lo interesante de todo eso es de que todo el cielo esperaba el nacimiento de Jesús sobre la tierra. ¿Ustedes creen de que aquí en la tierra también todo mundo debería haber estado esperando el nacimiento del Mesías? Deberían haber estado esperando la venida del Mesías, porque ¿a qué venía? A salvarnos de nuestros pecados. Porque si el pecado fue lo que introdujo la desgracia, la muerte, las tragedias en nuestro mundo, y como respuesta para resolver el problema de la muerte, Dios entonces envió a su Hijo. Así que todo el mundo debería haber estado esperando con gozo el nacimiento de Jesús. Pero ahora, estos magos o sabios vienen desde tierras lejanas en busca del rey. Cuando llegaron a Jerusalén, la estrella desapareció, dice, de su vista. Por eso entraron a Jerusalén, ellos esperando más información del pueblo, de los líderes, del rey, sobre el Mesías, sobre el rey que había nacido. Ellos venían con la idea de que todo mundo en Jerusalén estuviera hablando ¿de quién? Del Mesías. Esperaban recibir más información, esperaban de los judíos un guía para que los llevase a donde estaba
el rey que había nacido. Pero se sorprendieron que al entrar a Jerusalén, nadie hablaba del rey que había nacido. Ahora, eso es curioso, mis queridos hermanos, porque preguntaba al principio, en este mes, por ejemplo, ¿de qué habla el mundo? ¿Cuál es la palabra que más se usa? Navidad. La palabra Navidad viene del latín, que literalmente significa nacimiento. Por lo tanto, al hablar de Navidad, estamos hablando ¿de qué? Del nacimiento. ¿Nacimiento de quién? De Jesús. Ahora, esto se ha hecho a nivel mundial. En estas fechas, usted puede ir a otro estado y ¿de qué habla la gente? De Navidad. Usted puede viajar de aquí del norte a Centroamérica y llega a los países de Centroamérica, ¿de qué está hablando la gente? De Navidad. Puede viajar de Centroamérica a Sudamérica y llega allá. ¿Y de qué está hablando la gente? De Navidad. Y vamos más allá, y a donde hay presencia de latinos, con la excepción de algunos países asiáticos, en los demás, todo se habla de ¿qué? De Navidad. ¿Es que en realidad la gente le interesa Navidad? ¿Es que la gente en realidad está feliz y contenta por el nacimiento de Cristo? Bueno, los magos quienes llegaron a Jerusalén fueron los que despertaron la curiosidad del pueblo que profesaba seguir a Dios, que profesaba conocer a Dios, que profesaba esperar al Mesías. Pero no fueron ellos los que predicaron la venida del Mesías a todas las demás naciones, más bien unos gentiles y paganos despreciados por ellos fueron los que vinieron de lejos para anunciarles a ellos que el Mesías, el rey de los judíos, había nacido. Y ellos llegaron con la interesante pregunta de ¿dónde está? Esta misma pregunta, mis queridos hermanos, podemos hacérnosla ahora. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Para los comerciantes, ¿qué significa Navidad? Mucho dinero. Para los gobernantes, ¿qué significa Navidad? Igual, que se mejore la economía para que la gente gaste más en estas épocas. Para las familias, ¿qué significa Navidad? Para los niños, es interesante, mis queridos hermanos. Usted le pregunta a un niño de 5 años, ¿qué significa Navidad? Naturalmente, ¿qué creen que respondería? ¿Qué significa Navidad para un niño de 5 años? Regalos. Ni siquiera lo asociamos ya con el nacimiento de ¿quién? De Jesús. Para muchas familias, Navidad no significa el nacimiento de Cristo, más bien significa fiestas, significa un árbol de Navidad con muchos regalos debajo. Para muchas familias, Navidad significa muchos tamales. ¿Es malo comer tamales? No. Pero miren, nosotros podemos quizá
hablar mal de los pobres judíos quienes vivieron hace 2000 años, cuando estos sabios llegaron con la pregunta, ¿dónde está el rey que ha nacido? Y ellos no sabían absolutamente nada. Nosotros podemos en este tiempo repetir la misma historia. A la pregunta, ¿dónde está el rey que ha nacido? Ni siquiera es Jesús el motivo de plática, de discusión entre aquellos quienes supuestamente celebran Navidad. Ahora, mis queridos hermanos, esta meditación tiene como objetivo recordar la importancia del nacimiento de Jesús, pero también la importancia de cómo nosotros reaccionamos ante el nacimiento de Cristo. Vamos a meditar un poquito más en uno de estos personajes de quienes leímos en el capítulo 2 de Mateo. Me refiero a Herodes. Este Herodes grande, fue quien vivió cuando nació Jesús, pero no vivió para ver la niñez de Cristo. No es el mismo quien juzgó a Jesús cuando lo arrestaron del monte Getsemaní. Este es otro Herodes, lo llaman el Herodes grande. Como cualquier otro rey, en aquellos tiempos, la mayoría de los reyes eran malos, eran dictadores. Maltrataban al pueblo, porque a ellos lo que les interesaba era conservar el trono. Según la historia, este Herodes había matado a mucha gente. No soportaba la idea de pensar de que alguno usurpara su trono. Lo eliminaba inmediatamente a cualquier persona que sospechaba él de que iba a quitar su trono o iba a ocupar su trono. Este rey era muy malo. Ahora, cuando él escuchó que los reyes magos, quienes venían de lejos con la pregunta, ¿dónde está el rey que ha nacido? Este rey, Herodes, ¿cuál fue su reacción? Hay una palabrita que dice ahí de que se turbó. Y luego se unió toda Jerusalén con él cuando escucharon la pregunta, ¿dónde está el rey? Ahora, a él no le gustó la idea de que un nuevo rey había nacido. Seguramente se preguntó, ¿pero qué otro rey si yo soy el rey? Saben, mis queridos hermanos, este rey Herodes puede estar metido en cada uno de nosotros. Porque este rey no quería que alguien más lo gobernara, por eso quería seguir siendo rey. No soportó la idea de escuchar de que había nacido otro rey. Entonces, este Herodes representa, mis queridos hermanos, a todos nosotros los pecadores, porque cada uno de nosotros los pecadores queremos ser reyes. ¿Acaso nos gusta, mis queridos, que nos manden? A nosotros nos gusta mandar, pero no que nos manden. ¿Nos gustan que nos digan qué tenemos que hacer? No, nos gusta decir a los demás qué tienen que hacer. Entonces, por esa razón, este rey dice que se turbó cuando escuchó la pregunta, ¿dónde está el rey
que ha nacido. Por eso, mis queridos hermanos, en esta época en la que todo mundo habla de Navidad, en realidad podemos también, como el pueblo judío, haber perdido de vista ¿a quién? A Jesús en medio de la Navidad. Así como su pueblo se había desviado, había malinterpretado la llegada de su rey y no se dieron cuenta cuando Jesús nació. Esto es lo más triste para mí, mis queridos hermanos, de la historia del pueblo, que se puede repetir en nuestras vidas de hoy. ¿Por qué? El pueblo judío había sido seleccionado por Dios, había sido llamado por Dios, había sido conservado por Dios por cientos de años, porque de su linaje venía el Mesías, el rey que vendría a salvarnos. Pero una vez que Él nace en medio de ellos, ni siquiera se dieron cuenta. Ni siquiera lo notaron. Mejor, otras personas de lejos fueron los seleccionados por Dios para anunciar el nacimiento de Jesús. Como 3 meses de viaje hicieron estos magos para llegar a Jerusalén. De lejos los trajo Dios. Ahora, esta idea tampoco les pareció bien al pueblo. ¿Será posible, decían ellos, que nosotros, los elegidos, los santos, los religiosos, el pueblo escogido, será posible que Dios nos haya pasado por alto a nosotros, los llamados por Dios, y que se haya revelado a gente pagana, gentil, a los que odiamos, despreciamos, y que ellos vengan a enseñarnos que Jesús ya nació? Eso es imposible, decían ellos. Pero del pueblo judío siempre hubo un grupo de personas quienes se conservaron y con humildad y de corazón buscaban a Dios y hablaban de Dios. Unos pobres humildes y pastores. Por ahí en la montaña apacentaban sus ovejas. Y me imagino reunidos ahí en la montaña, hablaban del nacimiento de Jesús. Y seguramente se preguntaban, ¿cuándo será que Jesús va a nacer? ¿Cuándo será que va a venir? Anhelamos su venida. Seguramente oraban. Y saben, desde el cielo Dios veía el mundo. A ver quiénes esperaban la venida de Jesús. A ver quiénes esperaban el nacimiento de Jesús. Y de repente Dios no vio a nadie de los que profesaban ser hijos de Él. Los que sábado tras sábado, domingo tras domingo se reunían en la iglesia. Ninguno de ellos estaba preparado. Pero gente de otros países lejos estudiaban la profecía y la llegada de un rey. Comenzaron a escudriñar las escrituras. Y seguramente Dios dijo, a estos les vamos a revelar cuándo Jesús va a nacer. Y se les apareció a esos magos que venían de lejos. Seguramente Dios volvía a Jerusalén para ver, a ver si hay alguna otra persona interesada en el nacimiento de Jesús, que espera el nacimiento de Jesús. Y no encontró a nadie, sino en la montaña a unos pobres pastores y humildes, hablando del nacimiento de Jesús. Y seguramente Dios acudió a los ángeles y le dijo, encontré otro grupo de personas. Vayan y anúncienle que Jesús ha nacido. Y saben, de repente un ángel poderoso bajó del cielo en la oscuridad de la noche y se detuvo sobre los pastores. Y la gloria que traía del cielo alumbró la montaña.
Y le dijo a los pastores, alegraos, hoy dice, les traigo buenas nuevas, no teman, que hoy ha nacido en la ciudad de David el Mesías. Mientras éste hablaba, dice que vino del cielo una multitud de ángeles más, y con toda la gloria que traían del cielo, iluminaron toda la montaña. Y esto se hizo visible desde lejos, desde donde estaban los otros magos que venían de lejos para visitarlo, vieron la gloria sobre Jerusalén. Y eso les produjo más curiosidad para prender su viaje a Jerusalén. Y comenzaron los ángeles a cantar, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz para con los hombres. Todo el cielo estaba feliz y contento porque Jesús había nacido. Ahora, mis queridos hermanos, pena de que entre los más religiosos y cristianos nadie estaba preparado para recibir a Jesús. Ahora yo te pregunto a ti, en esta época en la que aparentemente todo mundo habla del nacimiento de Jesús, ¿será que también nosotros estamos preparados para recibir a Jesús? ¿O estamos como los judíos, preocupados más por la religión, por los detalles, por los mandamientos, por las leyes, que hemos perdido de vista el verdadero objetivo de nuestra religión, que es buscar la presencia de ¿quién? De Jesús. Permita, mi querido hermano y hermana, amigo que nos ve desde su hogar, que Jesús una vez más nazca en tu corazón. Que en esta época en la que todo mundo corre de aquí para allá, preocupado más por las cosas materiales, nosotros le abramos más nuestro corazón para que Jesús una vez más nazca en nuestros corazones, y así, cuando el cielo vea en este lugar, aquí donde estamos reunidos, a ver quiénes están interesados en el nacimiento verdadero de Jesús, y vea esta iglesia llena de gente con los corazones abiertos, listos para recibir al Señor Jesús una vez más. ¿No les parece que ese es un momento especial para dejar que Cristo nazca otra vez en nuestros corazones? Claro que sí. Ojalá que sea ese nuestro deseo. Por eso les invito a que se pongan de pie, y ustedes, mis queridos amigos, donde están, únanse con nosotros para que en este momento podamos invitarle a nuestro Señor Jesús para que venga y nazca una vez más en nuestros corazones. Vamos a orar de pie. Oremos. Querido Padre, gracias te damos por habernos acompañado en esta época difícil de pasar por alto, cuando todo mundo habla de Navidad. Nos unimos nosotros para hablar de Cristo, para decirle al mundo que Jesús nació en este mundo, había venido del cielo para traer soluciones para nuestros problemas, pero mayormente para el gran problema del pecado, quien introdujo desgracias, dolor, miseria y muerte en nuestro mundo. Oh Padre querido, ya que enviaste a Jesús como nuestro bendito Salvador, lo pedimos para que nos salve de nuestros pecados en esta hora. Que no preguntemos dónde está el Rey, sino que sepamos de que una vez más dejamos que nazca en nuestros corazones, que una vez más le entreguemos nuestros corazones a Él, para que Él tome control de nuestras vidas, ya que por naturaleza, como pecadores, queremos ser reyes, no queremos ser gobernados, pero ahora queremos dejar que el Rey de Reyes, que es Cristo Jesús, gobierne y reine en nuestras vidas, dirija nuestras vidas, que guíe nuestros pasos y así nos conduzca
a la tierra prometida, donde nunca más habrá dolor, miseria, ni mucho menos la muerte, Señor. Gracias por habernos acompañado, querido Padre, y ahora que al volver a casa, permita que descansemos tranquilos, confiados de que tú estás con nosotros. Llévanos a casa con tu paz y tu bendición, y gracias por habernos acompañado y por haber perdonado nuestros pecados, favores que lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Así, mis queridos amigos que nos acompañan vía internet, terminamos nuestra primera noche de programa, pero les invitamos para que se unan una vez más con nosotros mañana a la misma hora, a las 7 de la noche. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.